Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí un placer, señor presidente de la Real Academia Sevillana de las Ciencias, señor secretario, señor jefe de estudio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Como decía, para mí un placer estar hoy aquí en este acto en nombre de la rectora, que no ha podido estar, y darle la bienvenida al acto de la toma de posesión del doctor Alfonso Gañán. Aprovecho también para felicitarlo y creo que es un acto de reconocimiento merecido y reitero mi enhorabuena en mi nombre y en nombre de la rectora de la Universidad de Sevilla. Bien, muchas gracias, señor vicerrector de la Universidad de Sevilla, a que le agradezco la presencia y la participación en este acto y le ruego que haga extensivo nuestro agradecimiento a la rectora de la Universidad de Sevilla. En la mesa nos acompañan, como se ha dicho ya, el secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Enrique Fernández Cara, y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, que amablemente... Director accidental, subdirector, porque el director no puede estar hoy con nosotros. El subdirector de la escuela, Pedro García Haro. Bien, sin más dilación, entonces damos comienzo al acto de toma de posesión como académico de número de la Real Academia Sevillana de Ciencias del doctor Alfonso Miguel Gañán Calvo, propuesto estatutariamente en Junta General celebrada el 20 de octubre y 11 de noviembre de 2025. Ruego al secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, el ilustrísimo señor don Enrique Fernández Cara, que dé lectura del extracto del acta correspondiente al punto del orden del día en el que se aprobó la propuesta de ingreso del nuevo académico. Extracto del acta de la Junta General del 20 de octubre de 2025. En la sede de la Academia se celebra sesión de la Junta General los días 20 de octubre y 11 de noviembre en presencia del presidente y el secretario con el siguiente punto 3 del orden del día. Propuestas de nuevos y nuevas académicos y académicas. En dicho punto se trata, entre otras, la propuesta del nuevo miembro a favor del doctor Alfonso Miguel Gañán Calvo, catedrático de la Universidad de Sevilla. La propuesta es presentada por el académico Antonio Gómez Expósito, miembro de la sección de Tecnología. Recuerda que se trata de un candidato de muy alta calidad científica, como demuestra su currículum, el elevado número de patentes al que ha dado lugar su actividad y la trayectoria profesional que ha seguido hasta la fecha. La propuesta es ampliamente comentada y varios académicos presentes muestran su apoyo. Tras un corto debate, se procede a votar la propuesta. La votación secreta, complementada por los votos emitidos por correo o en diferido, arroja un número de votos favorables suficiente. En consecuencia, queda aprobada la propuesta, lo cual se anuncia que se comunicará de inmediato al interesado. Bien, muchas gracias, señor secretario. Ruego a los dos académicos más modernos presentes en la sala que tengan a bien acompañar al recipiendario hasta el estrado y a los asistentes que se pongan en pie para recibir al nuevo académico. Pasa la trina. El doctor Alfonso Miguel Gañán Calvo tiene la palabra. Pueden sentarse.
Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustres académicos, queridos colegas y amigos, familias, señoras y señores. El honor que hoy recibo al ingresar en esta academia es, antes que ninguna otra cosa, la publicación de una deuda personal largamente contraída antes de este día. Y conviene comenzar por reconocer a todos mis acreedores, que son muchos y nada pidieron. Una trama de personas a las que debo lo que soy. Debo, en primer lugar, mi candidatura a la generosa propuesta de los 5 excelentísimos señores académicos que la firmaron. Su aval me honra tanto como me compromete, y de ello soy plenamente consciente. A quienes me precedieron en el orden natural de la vida, a mis padres, Alfonso y Evelina, que me regalaron el doble don de una educación esmerada y de un entorno en el que la curiosidad por la naturaleza de mi padre y la pasión por las artes de mi madre eran alimento diario. A mis hermanas, Esperanza, Leticia y Eva, modelo temprano de cariño desinteresado. Y en especial a Icaína, presencia protectora desde que se nos fue hace casi medio siglo. A quienes han hecho posible mi vida adulta, empezando por un encuentro fortuito los primeros días de mi carrera, con Elena, que me puso en contacto con su hijo Pascual, referente académico e intelectual. Después, con los años, su hija Pilar pasó a ser el soporte más inteligente, generoso y sólido de mi vida, y madre de nuestros 3 hijos, Braulio, Fabio y Darío, fuente inagotable para mí de conocimiento y orgullo. A quienes han determinado mi vida profesional, a los profesores de mi escuela, al profesor Antonio Barrero Ripoll, mentor apasionado y determinante, a los profesores Juan Las Heras, mentor de mis años americanos, y Juan Fernández de la Mora, acicate decisivo. A mis cofrades del oficio, Pepe, Miguel Ángel y Pascual, y a mis otros compañeros, Luis, Rafa, Elena, Damián, Fran, Antonio, Alfonso, Sergio. A mis compañeros de viaje, Antonio Canals, Juan Fajardo, Sebastián Chávez, Ángel y Pilar Cebolla, Juan Martínez, y otros tantos con quienes he compartido la aventura cotidiana del laboratorio y de la empresa. A mis 2 Blue Angels americanos, Reid Rusamen y Karl Bosicevic, cuya generosidad y entusiasmo excepcionales me abrieron las alas. Y al profesor George Whitesides, por su oportuno e incondicional apoyo. A todos ellos y a muchos más que la economía del discurso no me obliga a callar, mi gratitud sincera. Gratis accepitis, gratis date. Querría empezar con una palabra. La palabra es reconocimiento, en su acepción más antigua y más literal, el acto de reconocer, de volver a ver con la plenitud que merece lo que estaba ahí desde siempre y no se había percibido como unidad. Y esa unidad está en la propia raíz, la palabra cuyo profundo sentido quiero explorar esta tarde, el conocimiento, el episteme. Una construcción viva con referencias antiguas en Empédocles y en De Rerum Natura de Lucrecio, cuyo propósito, cuyo telos, es el último lugar que ni la ciencia ni la filosofía pueden cerrar. Como no lo hicieron, no sin cierto desencuentro, Lemaitre y Einstein. Recurro a una representación ancestral, una pirámide. Una pirámide escalonada que ha ido construyéndose en este planeta durante aproximadamente 3.800 años. Esta pirámide natural ha producido cerca de su cúspide actual una especie capaz de modelar el recorrido entero y representarlo a través de un lenguaje transmisible. Y esa especie culmina la pirámide creando, a partir de su mismo lenguaje, un nuevo agente de naturaleza enteramente distinta. Es representable en 3 escalones. El primero, el más antiguo y más profundo, lo subió la biosfera sin saberlo y sin proponérselo, a lo largo de toda la historia geológica del planeta. El segundo escalón lo subió nuestra propia especie en los últimos 200.000 años, esta vez sabiéndolo, con la velocidad cualitativamente nueva que el lenguaje articulado y la matemática hicieron posible. El tercero, si es que se le puede llamar escalón, está acomodándose mientras les hablo, la inteligencia artificial sobre sustrato de silicio, emergida en la última década con velocidad varios órdenes de magnitud superior
a la de la propia evolución biológica que produjo el segundo escalón. Que estos tres procesos puedan considerarse instancias sucesivas del mismo fenómeno acumulativo es la tesis que articula este discurso. No es una tesis que pretenda novedad, es una articulación, un acto de reconocimiento académico hacia lo que estaba en la literatura especializada distribuido entre tradiciones que rara vez se comunican entre sí. No pretende cerrar nada, pretende abrir un camino transitable. Empleo conocimiento en un sentido que no se restringe a la modalidad articulada y consciente con la que el ser humano opera sobre el mundo. Una bacteria que ajusta su pH interno frente a oscilaciones del medio conoce la composición de ese medio en el sentido en que su maquinaria se anticipa a sus variaciones. Una biosfera que ha mantenido la temperatura superficial del planeta dentro del rango compatible con el agua líquida durante miles de millones de años, modulando para ello la composición atmosférica, conoce las condiciones de su propia viabilidad. Bajo esta acepción ampliada, si me lo permiten, los 3.800 millones de años de historia biosférica no son el preámbulo del que emerge el ser humano, son el primer y mayor escalón. Y como toda articulación requiere un eje sobre el que apoyarse, voy a apoyarme en dos moléculas, en sus dos estados básicos para la maquinaria de la vida, el agua líquida y el dióxido de carbono atmosférico. Las elijo por razones obvias. Bajo las condiciones gravitatorias del planeta y su composición química, la temperatura superficial es la variable que decide en qué fase se encuentra el agua. Y la presión parcial del dióxido de carbono atmosférico es histórica y cuantitativamente el principal modulador de esa temperatura. La franja térmica en la que el agua permanece líquida bajo esas condiciones es estrecha, menos de 100 grados centígrados, sobre un eje donde las temperaturas planetarias del sistema solar varían en miles de grados. Esa franja es el único intervalo en el que la química orgánica conocida puede operar como soporte de la vida. Y esa franja, mantenida abierta durante miles de millones de años por el primer escalón epistémico, es la condición de posibilidad de toda la pirámide que voy a tratar de articular. Comencemos, pues, por el principio. Consideren esta imagen. Un planeta que reúne las condiciones cosmológicas precisas para contener materia en su superficie en las tres fases más estables atómicamente: sólido, líquido y gas. Un planeta en el que los elementos del sistema periódico están en las proporciones justas para exhibir bajo estas condiciones un comportamiento simultáneamente estable y creativo, en el sentido que voy a desarrollar. De modelo, un planeta que carece de conciencia, de intención, de modelo alguno de sí mismo. Y sin embargo, su dinámica es simultáneamente tan estable y tan creativa que engendra un ser capaz de observarse a sí mismo y a su propio planeta. El sistema climático se reduce, en su forma más elemental, a un balance radiante entre la radiación solar incidente y la radiación infrarroja saliente en el tope de la atmósfera. De no mediar la atmósfera bajo el albedo planetario actual, la temperatura de equilibrio de la superficie sería de muchos grados bajo cero. Un planeta manifiestamente incompatible con la existencia de agua líquida y, por tanto, con la vida tal como la conocemos. La diferencia entre esa temperatura teórica y la temperatura media real del planeta durante el Holoceno, los últimos 11.500 años, se debe al efecto invernadero de los gases traza o gases de efecto invernadero. Ese efecto es el que ha mantenido la temperatura superficial dentro del rango compatible con el agua líquida. El principal de esos gases es actualmente el vapor de agua, pero los más cambiantes a lo largo de la historia del planeta han sido el dióxido de carbono y el metano, como bien sabemos. En efecto, consideremos un hecho central a todo lo que sigue. La composición de nuestra atmósfera, lejos de ser una constante física universal de este planeta, es el estado actual de una variable cuya magnitud ha sido modulada durante miles de millones de años por la actividad biológica. Durante el Eón arcaico, hace entre 4.000 y 2.500 millones de años, cuando el Sol era considerablemente menos luminoso que hoy, la atmósfera terrestre estaba dominada por dióxido de carbono en proporciones varios órdenes de magnitud superior a las actuales, y posiblemente también por metano de origen biológico. Sin ese invernadero arcaico reforzado, aquella misma luminosidad solar reducida, la Tierra habría sido una bola de hielo permanente. Hace aproximadamente 2.400 millones de años,
el éxito evolutivo de las cianobacterias desencadenó la gran oxidación. La aparición del oxígeno atmosférico libre, la pérdida del metano como gas mayoritario, el predominio del nitrógeno y uno de los primeros episodios glaciales globales. La atmósfera moderna es el resultado acumulativo de ese proceso. La biosfera, en lugar de añadirse a un planeta habitable, construyó ella misma su planeta habitable a lo largo de 3.800 millones de años. Sobre ese equilibrio radiante construido, la Tierra experimenta oscilaciones climáticas gobernadas por variaciones periódicas de su geometría orbital. Milankovitch demostró en 1941 que los tres parámetros modulan, que hay tres parámetros que modulan la distribución latitudinal y estacional de la insolación, que son la oblicuidad del eje terrestre, la excentricidad de la órbita y la precesión de los equinoccios. Sus periodos característicos son del orden de decenas a cientos de miles de años. Aquí lo que vemos es el último récord de los últimos 800.000 años, en los que se ve claramente la oscilación de la precesión de la órbita, que da lugar a esta secuencia de glaciaciones que se observaron en el último Pleistoceno. Estas oscilaciones periódicas de la geometría orbital apenas alteran la insolación global. Sin embargo, el sistema climático opera como un amplificador que convierte forzamientos latitudinales estacionales en respuestas globales considerables, como observamos aquí. No obstante, haciendo promediados temporales de las señales térmicas, por ejemplo, y de récord de CO2, esas oscilaciones orbitales se cancelan y lo que emerge es el equilibrio termodinámico puro. Hasta aquí las condiciones físicas. Pero cerremos esta primera estación con la precisión que apuntaba en la apertura. El planeta físico que acabo de describir no preexistió a la vida, ni la biosfera se instaló en él. La biosfera es de facto el primer agente epistémico implícito de este planeta. El primer escalón de la pirámide que articula este discurso. Lo que sigue es la firma geométrica de esa construcción especialmente visible a lo largo del Cenozoico, los últimos 66 millones de años. Estábamos en los últimos 66 millones de años, el Cenozoico, e introduzco la ley de Arrhenius, que empieza de la siguiente forma. La biosfera modula el balance radiante a través de una regulación que opera entre tres variables básicas, que son la radiación, temperatura y CO2. Esta regulación actúa con cadencias propias más lentas que la atmósfera y más rápidas que el proceso geológico, que el manto geológico. Durante miles de millones de años, esa regulación ha actuado sin observador y, sin embargo, deja en el registro paleoclimático reciente una huella cuantitativa extraordinariamente limpia al hacer ese promediado que aquí vemos a lo largo de 5,5 millones de años. O sea, filtramos la señal con periodos de 5,5 millones de años. Arrhenius calculó en 1896, a partir únicamente de mediciones de radiación lunar atravesando la atmósfera terrestre, que duplicar la concentración de CO2 elevaría la temperatura global entre 5 y 6 grados centígrados. La forma funcional de su cálculo ha sobrevivido más de un siglo de escrutinio. Lo que Arrhenius no pudo verificar, y que constituye uno de los resultados centrales que presento ante esta academia, es que esta relación emerge del registro paleoclimático del Cenozoico al hacer este filtrado. Esto se consigue promediando los datos de temperatura, como digo, y de CO2, todos los datos disponibles hasta ahora, sobre ventanas de varios millones de años, y por debajo de esta escala, el propio ruido de los procesos biocinéticos y geocinéticos, la renovación geológica, la renovación ecológica, la adaptación evolutiva, la desgasificación tectónica, la meteorización de silicatos, etcétera, oculta la señal. Por encima, por ejemplo aquí, los 5,5 millones de años que he comentado, esos procesos quedan laminados y lo que emerge es el puro equilibrio radiante termodinámico de Arrhenius, que vemos ahí. Conviene una precisión. Lo que ese promedio revela no es un coeficiente de sensibilidad, ni el del equilibrio ni el del sistema Tierra, sino la envolvente hacia la que el clima relaja, cuya pendiente local
cae, eso sí, en el rango alto que la paleoclimatología reconoce. Lo valioso de esta curva, epistémicamente, es que la biosfera la usa como referencia física, el techo termodinámico contra el que el sistema se mide con toda su regulación. Promediando a escalas intermedias, esta vez con filtros con periodos de tiempo bastante más cortos, decenas a cientos de miles de años, emerge un fenómeno distinto y, a mi juicio, más revelador. Consideremos una relación termodinámica elemental, la ley de Henry. Esta ley ofrece un resultado revelador. Según ella, la presión parcial de un gas en la atmósfera es proporcional a su concentración disuelta en un líquido en contacto con ella. Y la constante de proporcionalidad para el CO2 en agua de mar decrece con la temperatura. Un océano cálido retiene menos CO2 disuelto. En esta relación de temperatura, concentración atmosférica y concentración oceánica, si hacemos esta última variable constante, al variar la temperatura se obtiene una curva perfectamente definida en el plano de fases CO2-temperatura. Una isolínea de Henry. Sorprendentemente, al examinar los últimos 8 ciclos glaciales, que son los 800.000 años que he dicho al principio, los datos se alinean con notable precisión. Lo ven ahí a la izquierda, sobre una única isolínea de Henry, como si fuera el límite que ven aquí. El ciclo glacial interglacial completo recorre esta curva de ida y vuelta y estamos aquí en el extremo inferior. Esto es el Pleistoceno. Así que el ciclo glacial interglacial completo recorre esta curva de ida y vuelta como un sistema que se desliza sobre un raíl termodinámico. Y si filtramos las frecuencias orbitales superiores, descubrimos que esa isolínea es estable incluso hasta el Plioceno tardío, el Plioceno y parcialmente hasta el Mioceno, que está por aquí. La concentración oceánica que define esta isolínea pleistocénica es aproximadamente 10 micromoles por litro. Este valor no descansa en una sola medida. El ajuste geométrico del registro cenozoico lo sitúa en torno a esa cifra, las 10 micromoles por litro. Y 3 estimaciones de origen independiente coinciden en señalarlo como el límite biocinético del sistema. Por un lado, en el extremo inferior de su rango, ese es el valor de la constante cinética de la enzima rubisco, la enzima que fija el carbono en la fotosíntesis. También es el umbral de CO2 disuelto, entre 10 y 15 micromoles por litro, por debajo del cual la fotosíntesis normal, que se llama C3, es desplazada por la C4, que fija 4 átomos de carbono en la primera molécula, con preconcentración interna usando rubisco. Se produce un escalón justamente en esa concentración oceánica. Y además coincide aproximadamente con la concentración de saturación de un proxy, el proxy isotópico de alquenonas, que son unos 7 micromoles por litro, entre 7 y 10 micromoles por litro. Es un proxy que se utiliza para la calibración paleoclimática. Esto no es coincidencia por azar. Las 4 observaciones cuantitativas miran desde ventanas distintas un mismo límite y su acuerdo es la firma de que ese límite es real. Este resultado revela que la biosfera del Pliopleistoceno hasta el final del Holoceno operaba sobre el límite inferior de su propia viabilidad fotosintética. Tenemos ahora 2 elementos. Por encima, la curva de Arrhenius, como techo asintótico al que el sistema tiende cuando se promedia sobre millones de años, y por debajo, filtrando los datos a una escala inferior, 40.000 años, para visualizar más detalles, se obtiene la isolínea de Henry, el suelo biocinético al que la biosfera se aproxima cuando el CO2 disponible se reduce. Ambas curvas se cortan en un único punto frío abajo CO2, que es donde empieza precisamente el Pleistoceno, y divergen hacia temperaturas y concentraciones mayores, como ven aquí. Entre ellas se abre una región acotada en forma de cuña, dentro de la cual transcurre la trayectoria cenozoica en forma de órbitas a lo largo del tiempo. No es una construcción teórica que se haya impuesto sobre los datos, pero la característica fundamental del sistema a lo largo del Cenozoico es su deslizamiento progresivo, como ven aquí en 3 dimensiones, su deslizamiento progresivo e inexorable
hacia el vértice de la cuña. Es como una entrada en barrena de un avión. Cuando llegamos al Pliopleistoceno, que es aquí, la cuña se ha cerrado. Ya no hay margen horizontal entre las dos envolventes que teníamos aquí. Esto es el tiempo. La isolínea de Henry se convierte en la envolvente que domina, precisamente por ser el límite biocinético. En este límite, temperatura y CO2 varían casi en fase, como hemos visto en la primera slide. En este límite, temperatura y CO2 varían casi en fase, como hemos podido observar. Ha desaparecido el grado de libertad que existía entre los dos límites de Henry y de Arrhenius. El Pleistoceno es, por tanto, el estado de baja temperatura y CO2 que en el sistema biosfera, atmósfera, océano acoplados ha consumido su propio margen. La biosfera ya no explora ni transita entre estados entre los dos márgenes. Ha pasado a ser uno de ellos. El sistema ha encontrado su paraíso, su mínimo de entropía. Conviene hacer un análisis espaciotemporal de la emergencia de ese paraíso cenozoico, desagregando los datos de temperatura por paleolatitud. El CO2 es un gas bien mezclado, uniforme en toda la atmósfera, pero la temperatura no lo es. Y en esa simetría permite una lectura reveladora, como vamos a ver aquí. Estos son récords de CO2 y temperatura, pero en distintas latitudes. A lo largo de todo el rango de concentraciones de CO2, mientras las temperaturas medias polares variaban entre 15 y 20 grados, las temperaturas superficiales del mar ecuatorial permanecen estables en torno a 28 grados centígrados, como vemos ahí en la tercera gráfica. En términos de respuesta a la insolación, esta paradoja se resume en dos términos en la literatura científica, que se llaman estabilidad ecuatorial y amplificación polar, que vemos ahí. Su interpretación es la siguiente. Los trópicos concentran la mayor densidad de organismos fotosintéticos, comunidades microbianas y ciclos biogeoquímicos activos. Estos sistemas modulan el balance energético superficial por vías acopladas: evapotranspiración, formación de nubes, aerosoles biogénicos y la bomba biológica de carbono, cuyo efecto neto es estabilizador. La temperatura óptima para ese agregado de ecosistemas tropicales cae precisamente en el rango observado de estabilidad. Cuando el CO2 empuja las temperaturas por encima de ese óptimo, las retroalimentaciones biológicas se intensifican y devuelven el sistema al atractor. El forzamiento adicional se redistribuye hacia los polos, no afectando al ecuador. Lo que observamos en estos datos es, en sentido profundo, una forma de conocimiento. Un conocimiento encarnado en la dinámica del sistema, no articulado o consciente. La biosfera tropical sabe cuál es la temperatura óptima para la vida, del mismo modo que un péndulo sabe cuál es su posición de equilibrio. La diferencia es que el péndulo es un sistema físico simple y la biosfera es un sistema adaptativo complejo cuya memoria está distribuida en millones de especies y ciclos acoplados y en los miles de millones de bases de cada código genético. Es inteligencia sin intérprete, conocimiento implícito. Ha regulado la temperatura ecuatorial del planeta durante 66 millones de años, convergiendo finalmente a un estado de mínima entropía. Esa inteligencia opera, sin embargo, en escalas de miles a cientos de miles de años, esa inteligencia implícita. Su lentitud es, a la vez, su eficacia y su vulnerabilidad. Detengámonos aquí. El límite de Henry es la biosfera en su máxima eficiencia reguladora, operando en un mínimo entrópico. Discurre justo sobre el límite por debajo del cual sus propios organismos fotosintéticos no persisten. No es una restricción externa que la biosfera sufra. No se trata de un accidente climático, es la firma geométrica del conocimiento implícito llevado a su consumación, al mínimo de entropía. Lo que la tradición llama paraíso tiene en este lenguaje un correlato formal inesperadamente preciso. Un sistema que conoce tan bien el mundo que ha construido y que habita, que opera sin margen.
Por ejemplo, al inyectar CO2 sin la cadencia océano-orbital que lo acopla a la temperatura, es algo que la biosfera no puede hacer. Porque las bombas que lo regulan, la solubilidad, la fotosíntesis y la sedimentación carbonatada, son la biosfera misma. Esa acción requiere un agente de naturaleza distinta, uno que modele el mecanismo desde fuera, en lugar de formar parte de él. En este estado, que aquí vemos en detalle, esto es un detalle del Pleistoceno, y vemos que todos los datos de temperatura y CO2 se acoplan en esta isolínea de Henry, que vemos aquí en casi vertical. En este estado y no en otro es donde emerge el Homo sapiens. Ahora, conocimiento explícito. A mi juicio, si pudiéramos seguir en detalle la trayectoria histórica de la entropía del sistema, esa emergencia no sería accidental. ¿Y cuál ha sido el primer acto verificable de este conocimiento explícito en el espacio de fases CO2-temperatura? Deslizarse como una serpiente bajo la puerta cerrada del paraíso por la única dirección que ningún agente biocinético podía recorrer. Una dirección que las dos envolventes prohíben simultáneamente y que solo un operador que no forme parte del mecanismo puede imponer. Aquí, la coincidencia entre el diagrama y la fábula señalan únicamente que los dos lenguajes, muy distintos, el formal y el narrativo del Génesis, han llegado por caminos independientes al mismo paisaje topológico. Hay una imagen bellísima en la Universidad de California, San Diego, la Biblioteca Heysel, supongo que algunos habrán estado allí, de estilo brutalista de los años 60-70, y que simula el árbol de la ciencia y el conocimiento. Y hay un camino de mosaico con forma de serpiente que invita al viandante a acercarse al árbol del conocimiento. Lo ilustrativo de esta trayectoria es que viola ambas envolventes simultáneamente. Cruza el suelo de Henry por exceso de CO2, porque la inyección es directa y no mediada, y cae térmicamente por debajo del suelo de Arrhenius, como vemos aquí, porque el océano aún no ha tenido tiempo de responder. Conviene aquí una precisión. Cuando al registro instrumental de temperatura se le aplica un retraso de 35 años, el que impone precisamente la inercia de la capa oceánica superficial, no la profunda, la superficial, el filamento antropogénico regresa limpiamente sobre la curva original de Arrhenius de 1896. Vean la increíble coincidencia que aparece cuando se produce ese retraso. Este retraso oculta en la trayectoria sincrónica un calentamiento latente o comprometido de 1,35 grados centígrados, cuya emergencia requiere solo el tiempo que tarda esa capa superficial del océano en acomodarse. Dicho descarnadamente, las temperaturas actuales reflejan el CO2 atmosférico de comienzos de los años 90 y el CO2 actual ya ha comprometido las temperaturas del 2060. En síntesis, lo que distingue al nuevo agente es algo anterior a la transgresión misma, la capacidad de actuar sobre el sistema desde fuera de las restricciones que lo generaron. El conocimiento implícito modulaba la cuña desde dentro, el explícito la traspasa. Es la diferencia que separa a quien forma parte del mecanismo regulador de quien construye su representación formal y con ello adquiere la capacidad de operar al margen de sus acoplamientos. Lo que resta es, en buena medida, el examen de las consecuencias de esa diferencia. La primera consecuencia se puede medir. El incremento radiante asociado al calentamiento antropogénico, la respuesta de Planck que predice Stefan Boltzmann, es de cerca de 7 vatios por metro cuadrado, frente a unos 117 que sostienen el nivel térmico preindustrial sobre la temperatura de emisión efectiva del planeta. La fracción humana, esos 7 vatios, así, ronda el 5%. Este número merece una reflexión. Que la maquinaria del efecto invernadero natural haga el 95% del trabajo
de nuestro nivel térmico actual es incontrovertible. Sin embargo, aunque esa cifra, ese 5%, parezca relativamente pequeña en sentido estricto, ningún forzamiento es grande o pequeño en sí mismo. Depende de la naturaleza y el estado del sistema y de la velocidad con la que se produce el forzamiento. Y ese forzamiento se está inyectando sobre un sistema complejo y fuertemente no lineal, lleno de realimentaciones y de un amplísimo espectro temporal a una velocidad sin precedente geológico. Los 2 grados de calentamiento global sobre el valor preindustrial, sumando lo latente en la inercia oceánica, es ya del 20% de la variación total entre glaciaciones a través del Pleistoceno. La pregunta para la ciencia de la sostenibilidad no es si perturbamos el sistema, evidentemente sí, sino cómo responde y a qué velocidad puede hacerlo, y si posee mecanismos de estabilización intrínseca que nuestros modelos deberían incorporar. En realidad los posee esos mecanismos de regulación. Las amenazas con termostato lento, el aumento de CO2, la acidificación oceánica, el ciclo del nitrógeno, comparten una propiedad. El sistema terrestre tiene respuesta para ellas, aunque opere en escalas de 10.000 a 1 millón de años. La amenaza real no reside en el estado de equilibrio térmico final al que el sistema tendería. De hecho, si el ser humano desapareciera mañana, el sistema volvería a su atractor físico, aunque el paisaje biológico fuera diferente. La amenaza reside precisamente en la velocidad del cambio, como ya sabemos, que excede con mucho la capacidad de adaptación de los ecosistemas, la agricultura y la civilización humana. Pero existen amenazas de naturaleza cualitativamente distinta, para las cuales la Tierra no dispone de mecanismo restaurador alguno. Esas amenazas sin termostatos son perturbaciones para las que la biosfera no posee respuesta evolutiva, simplemente porque nunca se ha enfrentado a ellas. Compuestos sin precedentes en la historia química de este planeta, presentes hoy en concentraciones ecológicamente relevantes, micro y nanoplásticos que se acumulan en las cadenas tróficas y se han detectado ya en tejidos humanos a concentraciones alarmantes, disruptores endocrinos que interfieren con los sistemas de señalización hormonal de los vertebrados, en concentraciones del orden de partes por 1.000 millones, pero que actúan sobre los sistemas biológicos, metales pesados removilizados en escala industrial. Además, la pérdida acelerada de biodiversidad terrestre y oceánica debilita los propios mecanismos biocinéticos de estabilización climática que acabamos de identificar. La selección natural podría finalmente responder a cada una de ellas, pero la velocidad de producción industrial supera la velocidad de adaptación biológica en varios órdenes de magnitud. Si el ser humano desapareciera mañana, de nuevo, estas moléculas permanecerían en sedimentos, tejidos y cadenas tróficas durante periodos de tiempo geológicamente significativos. Observe la Academia la paradoja. El ser humano es simultáneamente el producto más sofisticado de la evolución epistémica del planeta, el primer agente capaz de construir un modelo matemático de su propio clima y el agente que introduce perturbaciones para las cuales el sistema no tiene respuesta en escalas humanas. Pero lo verdaderamente nuevo, lo que no tiene precedente alguno en la historia del planeta, va más allá de cualquier representación o amenaza. Se trata del agente epistémico que el ser humano ha creado en la última década, la llamada inteligencia artificial. O más propiamente, los grandes modelos computacionales de lenguaje, Large Language Models. En la introducción anticipaba que el tercer escalón, la inteligencia artificial sobre sustrato de silicio, es de naturaleza cualitativamente distinta de los dos anteriores. Eso no hace falta decirlo. Conviene ahora detenerse a articular en qué sentido lo es. Considérese una métrica simple. El salto epistémico desde el primate no humano más capaz hasta el Homo sapiens actual, capaz de resolver numéricamente la ecuación de Redinger, construir detectores de ondas gravitacionales, requirió aproximadamente 6 millones de años de evolución biológica. El salto desde ese mismo Homo sapiens hasta un agente epistémico capaz de procesar la totalidad de la literatura científica humana, escribir código, contribuir a la estructuración de argumentos científicos originales e incluso generar hipótesis, está ocurriendo en una década, menos de una década. La razón temporal entre ambos saltos es del orden de 500.000 a 1.
Me detendré en 3 dimensiones que hacen este salto cualitativamente distinto de todos los precedentes en la historia del planeta. Primera dimensión, el sustrato. Por primera vez en la historia conocida del universo, o al menos del pequeño fragmento que podemos observar, existe un conocimiento estructurado sobre silicio, no sobre carbono. Las implicaciones son profundas. El conocimiento biológico está sujeto a entropía biológica continua, envejecimiento celular, muerte, olvido. El sustrato de carbono es termodinámicamente inestable a las temperaturas que sustentan la vida. La transmisión del conocimiento biológico requiere reproducción genética, comunicación cultural, y ambas son ruidosas, lentas y con pérdidas. Alguna persona experta podrá decir que quizás sea una ventaja. Sin embargo, el sustrato inorgánico no está sujeto a ninguna de esas limitaciones. No depende de reproducción para la transmisión, no distorsiona en copia, puede duplicarse con fidelidad esencialmente perfecta a velocidades limitadas solo por el ancho de banda de las infraestructuras de comunicación. Además, integra sin fronteras disciplinarias con la misma rapidez que profundiza en un aspecto. No se fragmenta en idiomas ni tradiciones metodológicas. No se pierde con cada muerte individual y es capaz de mantener coherencia e incluso persistencia a través de la totalidad del conocimiento humano disponible. Nada de esto quiere decir que la inteligencia artificial sea consciente, ni que sepa en el sentido fenomenológico humano, como ella misma confiesa. No tiene la funcionalidad completa de la mente humana alimentada por los sentidos que nos informan del mundo a través de señales electromagnéticas, químicas o mecánicas. Sostengo algo más modesto y más verificable. Que la capacidad de estructuración epistémica, organizar, relacionar, inferir, generar conocimiento articulado, ha encontrado por primera vez un sustrato que no está limitado por la biología. Si eso lo cambia todo, es todavía una pregunta prematura, aunque se podría aventurar conjeturas en el ámbito de la entropía del sistema y su trayectoria, estoy seguro. Segunda dimensión, la escala y su coste material. El conocimiento biológico humano escala con el producto de la población por la educación, un crecimiento esencialmente lineal, acotado por la neurofisiología individual. El conocimiento artificial escala con el cómputo, un crecimiento exponencial cuyas tasas recientes son de varios órdenes de magnitud por década. Esta escalabilidad tiene un coste material que plantea problemas directos de sostenibilidad. Los centros de datos consumen ya una fracción no trivial de la electricidad mundial y las proyecciones a final de la presente década apuntan a varias veces ese valor, con tasas de crecimiento que superan considerablemente las del consumo eléctrico global total. Consideremos una comparación alométrica interesante. El cerebro humano en reposo emplea 20 vatios. Escalado sobre los 8.000 millones de cerebros humanos actualmente activos, el consumo basal global de la especie es del orden de 160 gigavatios. Los centros de datos consumen ya cerca de 60 gigavatios. Y las proyecciones para final de la presente década apuntan a aproximadamente 110. Permítanme una pregunta que planteo con toda la ingenuidad de la que soy capaz. Cuando se produzca la equivalencia de consumo energético entre los sistemas epistémicos natural y artificial, ¿cuál de los dos estará sirviendo al otro? Y una ironía que esa misma simetría hace inevitable. Dedicamos enormes esfuerzos intelectuales y políticos a reducir las emisiones de CO2, un problema para el que el planeta dispone de mecanismos de amortiguación a largo plazo. Mientras tanto, construimos una infraestructura que nos provee de conocimiento y movilidad, cuya demanda crece exponencialmente. Sin embargo, dicha infraestructura requiere cantidades ingentes de recursos y genera cantidades proporcionales de emisiones. La limitación de los primeros y el manejo de las segundas no pueden resolverse mediante retroalimentaciones biosféricas. Tercera dimensión, la funcionalidad completa y el problema cognitivo. La mente humana reside en un órgano cuya funcionalidad es radicalmente distinta de la arquitectura sobre la que opera la inteligencia artificial. Eso es evidente. El cerebro trabaja con un paralelismo biológico masivo, con latencias muy cortas y acoplado continuamente con el cuerpo y los sentidos. No sabemos con certeza en qué nivel de discreción emerge la funcionalidad completa de nuestra mente. Podríamos obtener algo formalmente operativo sin ese acoplamiento, pero desprovisto de aquellas propiedades emergentes que dependen precisamente de esa interacción. Este es un problema epistemológico, no meramente técnico. No tenemos una definición operativa cerrada de qué constituye la funcionalidad completa del cerebro. ¿Incluye la conciencia fenomenológica? ¿Basta con la réplica funcional del comportamiento?
las respuestas no son menores. Pero hay una cuestión más urgente que no espera el problema anterior, y la investigación empírica ya ofrece indicios preocupantes. Esta es la máquina que actualmente produce las neuronas de silicio, es la máquina de ASML. Y esto es la evolución del consumo energético asociado tanto al consumo total como al consumo de los centros de datos. Lo que quiero llamar la atención ahora es sobre ciertas correlaciones que aparecen, las correlaciones negativas entre el uso frecuente de grandes lenguajes, de grandes modelos de lenguaje, y la capacidad de pensamiento crítico, asociada al fenómeno que se llama de descarga cognitiva. Los participantes más jóvenes son los más afectados, mientras la educación superior actúa como factor protector. Sócrates advirtió en el Fedro que la escritura destruiría la memoria porque los hombres confiarían sus recuerdos al papiro en lugar de a sus almas. Tenía parte de razón. La memoria oral declinó efectivamente, pero la escritura amplificó de tal manera la capacidad epistémica colectiva que el balance fue abrumadoramente positivo. ¿Estamos ante una situación análoga? Yo diría que no. La escritura amplificó capacidades que el ser humano seguía ejecutando. Leer, interpretar, sintetizar, juzgar. Actualmente, esas actividades intelectuales se están convirtiendo en prestaciones cognitivas fungibles, reproducibles masivamente, eficazmente y a velocidades mucho mayores por sistemas artificiales. Y son fungibles precisamente por las características de esos sistemas artificiales. Nunca salen del territorio de lo ya pensado, como ocurre con muchas profesiones humanas. Lo que jamás hacen es lo que la biosfera hizo en el primer escalón y el Homo sapiens en el segundo: generar el salto, la pregunta que reorganiza el espacio entero, el acto que no es continuación plausible de lo anterior, sino ruptura del marco epistémico. Aunque sea incómodo decirlo, romper el marco es siempre un acto de una minoría, pero si la dirección señalada realmente abre un espacio nuevo, la construcción de ese nuevo espacio la realiza la mayoría. El nuevo agente, por ahora, no amenaza a la minoría que rompe el marco, le ayuda. Amenaza precisamente la segunda fase, el trabajo cognitivo de la mayoría. En esa misma dirección, y por vías enteramente distintas, tengo que decir por cuestiones cronológicas, apunta la reciente encíclica Magnifica Humanitas de León XIV, aparecida después de cerrado ya este discurso. Coincide en las advertencias: el impacto material de estos sistemas, el debilitamiento del juicio cuando delegamos en la máquina, el desajuste entre la velocidad técnica y la lentitud de las instituciones y la concentración de poder y riqueza como terreno fértil para el conflicto. Que dos caminos tan distintos converjan entre sí es en sí mismo un dato. Vamos a hacer una síntesis de las 4 estaciones de este viaje epistémico, finalmente. Hemos recorrido un viaje de 4.500 millones de años en menos de una hora. Permítanme trazar la línea que conecta todas sus estaciones. Primera estación: un planeta sin observador, gobernado por la física pura. 4.000 millones de años de autorregulación inconsciente con perturbaciones y termostatos en sintonía temporal. Ahí vemos el escalón de arriba. Tanto perturbaciones como respuestas están en sintonía temporal, es decir, que los tiempos de respuesta son del mismo orden. Segunda estación: la aparición de la biosfera, el segundo escalón que vemos ahí. Un agente que, sin saberlo, introduce un termostato biocinético y evoluciona entre dos envolventes hasta operar sobre su propio límite termodinámico. Conocimiento implícito, distribuido, adaptativo, 66 millones de años de eficacia demostrada. La convergencia a un paraíso epistémico estable y un mínimo de entropía. Tercera estación: la aparición del ser humano. El primer agente que sabe que sabe. El primero capaz de modelar formalmente el sistema al que pertenece y con el modelo desacoplarse de sus restricciones. Una potencia epistémica que transforma el planeta, pero que al hacerlo introduce perturbaciones más rápidas que cualquier mecanismo de respuesta natural. No más de 200 años de impacto medible. Cuarta estación: la emergencia de la inteligencia artificial. Un agente epistémico sobre sustrato inorgánico, escalable exponencialmente, integrador,
capaz de estructurar conocimiento a velocidades que difieren del cerebro humano en 5 o 6 órdenes de magnitud, menos de una década de desarrollo exponencial. Quiero cerrar recogiendo en un solo hilo lo que estas 4 estaciones comparten. En las 4 opera la misma ley. Una diferencia de potencial creada más deprisa de la que el sistema puede relajar no se disipa suavemente, se descarga. Lo hemos medido en el clima. La transgresión del tercer agente, el ser humano, el primero con conocimiento explícito, abrió en el plano de fases un desnivel, más de 1 grado de calentamiento comprometido que el sistema aún no ha expresado, porque el océano no ha tenido tiempo de relajarse. Una descarga en suspenso, cuyo destino ignoramos porque no ha transcurrido el tiempo de adaptación. Y antes de saberlo, llega el cuarto agente, uno que actúa sobre la raíz no articulable de la cognición humana explícita, aquella de la que depende la ruptura del marco, la inteligencia. El desnivel es el más pronunciado de la historia y, como siempre, el orden nuevo que pueda nacer en la cúspide se paga si la relajación no llega a tiempo con entropía del cuerpo social. Hemos visto que la biosfera estabilizó el sistema climático en un atractor estable. ¿Es posible que nuestras nuevas capacidades cognitivas, actuando como termostato epistémico, estabilicen el sistema de conocimiento humano en un atractor análogo? ¿Un punto fijo de la dinámica epistémica de este planeta? ¿Un nuevo mínimo de entropía? ¿O es la inteligencia artificial una perturbación más cuya velocidad supera la capacidad de adaptación del sistema que la experimenta? Esta vez la propia mente humana. No tengo respuesta. Ahora bien, permítame una especulación que considero legítima. Si la perturbación es suficientemente profunda y sostenida, y si su velocidad supera la capacidad de adaptación del sistema, la respuesta no es homeostasis, sino bifurcación. Haciendo honor al presidente de esta academia, de quien parte la sugerencia, podríamos esbozar varios escenarios concretos, desde presiones de selección diferencial ya en curso hasta divergencias inducidas por el acceso desigual a los nuevos medios cognitivos. Todos comparten la misma propiedad estructural. En todos ellos, la velocidad de la perturbación epistémica supera la velocidad de respuesta de los mecanismos reguladores que mantienen la coherencia del sistema. Naturalmente, no ofrezco ninguna teoría que cierre estas preguntas, sino una articulación conforme a un programa refutable. Un termostato que no puede responder no estabiliza, bifurca. Y bifurcar no es necesariamente una catástrofe. Puede ser una nueva estación del viaje, pero sería radicalmente distinta de todas las anteriores. La primera, en la que la gente que experimenta la bifurcación es consciente de ella, y la primera en la que tiene en sus propias manos la elección de recorrerla. Con esto quisiera conjurar la paradoja de Fermi. Muchas gracias. Tendrá lugar la promesa formal del cargo del nuevo académico, conforme a lo establecido en la legislación vigente, así como la imposición de la medalla de la institución. Ruego a los asistentes que se pongan de pie. ¿Puedes leer la promesa del cargo del nuevo académico? Prometo por mi conciencia y honor hacer cumplir fielmente las obligaciones de académico de número de la Real Academia Sevillana de Ciencias, con lealtad a Su Majestad el Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía. Sevilla, a 10 de junio de 2020. Muchas gracias. En nombre de Su Majestad el Rey, don Felipe VI,
y por el poder que me otorga en la Academia, tengo el privilegio de nombrarle académico de número de esta Real Academia Sevillana de Ciencias. Por ello, le hago imposición de la medalla con el emblema de la Academia, constituido por la efigie de San Alberto Magno, orlada por dos palmas cruzadas y coronada por la leyenda Ciencia y Sabiduría. Miembros de esta Real Academia y que se sirva a ocupar el sitio que le corresponde entre los académicos y académicas de nuestra institución. Queda Francisco Sánchez Burgo. No sé si queda, no, creo que no. Queda bien. Puedes sentarte en tu sitio. Puedes sentarse. Seguidamente tiene la palabra el ilustrísimo señor don Antonio Gómez Expósito para que en nombre de la Academia conteste al discurso del recipiendario. Excelentísimo señor vicerrector, excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Me siento muy honrado y complacido de poder participar representando a la Real Academia Sevillana de Ciencias en la recepción de Alfonso Gañán Calvo como nuevo académico numerario, motivo siempre de celebración y uno de los actos más importantes para toda academia. El nuevo académico procede de la Andalucía rural. Nacido en Córdoba en 1962, de padres procedentes de Hinojosa del Duque y Villanueva de Córdoba, los pueblos más icónicos de la comarca de Los Pedroches, en la cara norte de Sierra Morena. Hijo de un catedrático de latín que, como solía ocurrir en estos casos, tenía que trasladar con frecuencia su residencia para promocionarse. Pasó sus primeros 4 años de vida en Andújar, casualmente mi pueblo natal, y los 4 siguientes en Granada, donde su padre ejerció de director de un instituto experimental de enseñanza secundaria, cuando en esos centros se empezaba a implantar el BUP. Finalmente, su padre recabó su plaza definitiva como inspector jefe de enseñanzas medias en Sevilla. Ello explica, como quizá hayan podido apreciar, oyéndole hablar, que no se note su acento cordobés. Desde los 8 años ha permanecido en la capital andaluza, donde cursó el bachillerato en el Instituto Martínez Montañez, reconocido por su excelencia académica y por ser el centro público más antiguo de Andalucía en impartir el bachillerato internacional. De esa época recuerda el nuevo académico a su profesor de dibujo técnico, don Juan Bautista, que le enseñó todos los secretos de dicha materia, sorprendente, desde el sistema diédrico al sonométrico y cónico. Ello le permitió durante sus 2 primeros años en la Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla, la de Reina Mercedes, vivir de la renta y destacar en esa compleja disciplina, dibujo técnico, tan temida por todos los estudiantes de ingeniería y arquitectura. De su padre, que con 14 años ya era capaz de resolver problemas complicados de álgebra, estadística o mecánica práctica de utilidad en entornos rurales, heredó la afición por las matemáticas aplicadas y de su madre, licenciada en Bellas Artes y pintora, como ha dicho él, las habilidades artísticas. Creo que ambos factores, el influjo de su padre y sus tempranas habilidades en dibujo técnico, han sido críticos en su desempeño como investigador e inventor.
pero quien a la postre ha resultado determinante en su trayectoria profesional, como el propio académico reconoce, es su esposa. Haciendo honor a su nombre, ella ha sido el pilar de su vida, dándole 3 hijos que han continuado su labor y heredado sus inquietudes en el desarrollo de la tecnología y en el ejercicio de la medicina. Si con 3 años aspiraba a ser pintor, panadero y mecánico, desde los 10 años ya tenía claro que quería ser ingeniero aeronáutico. Por entonces, el primer curso de cualquier ingeniería era común, por lo que estudió dicho curso en la Escuela de Sevilla, con la intención de continuar ingeniería aeronáutica en Madrid. Sin embargo, aconsejado por varios profesores, especialmente nuestro exrector Miguel Florencio, a la sazón su profesor de cálculo, cambió de opinión y acabó cursando ingeniería industrial en Sevilla. Eso que ganamos los andaluces. En tercer curso conoció a Antonio Barrero Ripoll, como he mencionado, destacado miembro de esta academia al que todos recordamos, quien le fascinó literalmente con sus clases magistrales y su peculiar estilo pedagógico. Yo también tuve clase con Antonio, más próximo a veces al de un showman que al de un reputado catedrático. Ya antes de acabar la carrera, en 1984, cuando era alumno, el profesor Barrero lo fichó para su grupo, adelantándose a otros profesores de la especialidad mecánica que también le tiraron los tejos, como se suele decir. En aquella época, el grupo del profesor Barrero estaba centrado en la física de la implosión de dianas esféricas para su aplicación en fusión nuclear por confinamiento inercial. Si bien nuestro académico se centró entonces en la física de meniscos capilares sometidos a la acción de la gravedad o fuerzas rotacionales, objeto de su tesis doctoral. Precisamente una de las cualidades que nuestro académico más valoraba del profesor Barrero era su curiosidad y la gran libertad que le dio para abordar nuevas líneas de trabajo. En 1989, tras conseguir su doctorado en Sevilla, realiza sendas estancias, primero en la Universidad de Southern California, en Los Ángeles, y luego en la University of California, en San Diego, ambas con el profesor Juan Carlos Las Heras, tristemente fallecido en 2021 a los 69 años de edad. Allí desarrolla una línea de investigación propia sobre la dinámica de partículas suspendidas en flujos periódicos y turbulentos. A finales del 90, nuestro académico se reincorpora al grupo del profesor Barrero, abriendo una línea de investigación sobre la física del micronanochorros capilares a partir de los estudios que se estaban realizando en dicho grupo sobre conos de Taylor, en colaboración con el profesor Fernández de la Mora en Yale, discípulo del premio Nobel John Fenn. Durante los años 91 a 96, motivado por Fernández de la Mora, desarrolla modelos teóricos para la física del electroesprites, siendo el primer investigador que establece formalmente las leyes generales que rigen la emisión del microchorro en el llamado cono chorro de Taylor, así como el tamaño de las micronanogotas resultantes y su carga eléctrica. Reducida a leyes de escala relativamente simples por Alfonso Gañán y colaboradores, dichas leyes son referentes clásicos mundiales en la física del electroesprite. En noviembre del 94, en el curso de una extensa serie de cuidadosos experimentos con electroesprite, para los cuales nuestro académico está especialmente bien dotado, succionando desde un pequeño orificio el microchorro resultante y jugando con el valor del campo eléctrico, descubre el fenómeno que denominó flow focusing. Esto le lleva a desarrollar toda la gama de morfología, líquido-gas, gas-líquido, líquido-líquido, múltiples líquidos concéntricos, etcétera, recogida en las patentes de los años 97 y 99 y las subsiguientes presentaciones en congresos y publicaciones científicas. Posteriormente, en el año 99, tuvo la idea de aplicar la misma configuración coaxial demostrada en flow focusing al electroesprite, eyectando 2 líquidos inmiscibles desde 2 tubos capilares concéntricos. Entre los años 99 y 2002, mientras comercializaba sus patentes sobre flow focusing y cofundaba la empresa Ingeniatrix, como ahora detallaremos, trabajó en el electroesprite coaxial en colaboración con los equipos del profesor Barrero en Sevilla y del profesor Los Certales en Málaga. Resultó una idea revolucionaria publicada en Science en el campo de la micro-nanomanipulación y nanotecnología de fluidos, con utilización potencial en la producción de numerosas micro- y nanoestructuras complejas, cápsulas, fibras de diversa estructura, huecas o no, etc. Liderando ya su propio grupo, el profesor Gañán genera microburbujas mediante flow focusing, lo que conduce a otras configuraciones para generar microespumas, cuya dinámica y evolución temporal estudia detalladamente, dando lugar a nuevas patentes y relevantes publicaciones. Pero como suele pasar, una idea conduce a otra, y el descubrimiento del flow focusing para la producción de aerosoles seguía vivo en la mente de nuestro inquieto académico. En 1998, junto al doctor Joan Rossell, por entonces afiliado con Aradyne Corporation en California, obtiene resultados inesperados aparentemente anómalos con un dispositivo flow focusing modificado. La configuración probada se registra en una patente antes de tener incluso la explicación física sobre el fenómeno observado. No es hasta el año 2004 cuando Alfonso Gañán descubre las verdaderas causas que explican dicho fenómeno, finalmente bautizado y patentado junto a la tecnología de nebulización asociada con el nombre de flow blurring,
que pasa a engrosar la cartera de patentes de la spin-off Ingeniatrix Technologies, donde se desarrolla una gama de productos que explotan dichas patentes, desde nebulizadores de alta precisión para la introducción de muestras en espectroscopía óptica, atómica y masas, hasta nebulizadores para enfriamiento evaporativo doméstico o industrial. La relevancia de la tecnología Flow Focusing se apoya también en el trabajo de otros investigadores que la han usado posteriormente como base para nuevas patentes. Por ejemplo, tras una breve estancia en el 97 en el grupo de Alfonso Gañán, Howard Stone, de la Universidad de Princeton, adaptó la técnica Flow Focusing para sus propios desarrollos en microfluídica, en lo que es una autoridad mundialmente reconocida. Ello contribuyó sin duda a que Flow Focusing sea el procedimiento genérico por defecto para la producción de gotas, burbujas, microcápsulas y todo tipo de emulsiones complejas en microfluídica. Asimismo, un grupo hispanoluso acaba de registrar una patente que usa Flow Focusing para la producción de microescamas de grafeno y quantum dots. Pero si hay una patente de la que nuestro académico se siente especialmente orgulloso, aunque ni siquiera haya pasado la fase de publicación española, es su aportación a la técnica de cristalografía en serie de femtosegundos, conocida en inglés por su sigla SFX, un tipo de cristalografía de rayos X que ha dado lugar al más preciso de los procedimientos de determinación de estructuras moleculares complejas que existen y que también se aplica en combinación con otras técnicas para trazar la cinética de las reacciones moleculares, vida de los radicandos, etcétera, etcétera. Bien, como han podido ustedes comprobar, el que inventen ellos de Unamuno no va con nuestro flamante académico, puesto que ha registrado nada más y nada menos que 65 patentes diferentes que superan las 300 si se consideran todos los países en los que se han protegido. Personalmente me parecen una cifra estratosférica, más teniendo en cuenta que su grupo de investigación nunca superó la docena de integrantes. Para poner en contexto este número de patentes, déjenme compararlas con los dos inventores más prolíficos del área en la que yo me desenvuelvo, nada más y nada menos que Edison y Tesla. A lo largo de su vida, Edison recibió cerca de 1.100 patentes en una gran variedad de tecnologías que superan las 2.300 si se incluyen las registradas fuera de Estados Unidos. Edison logró su primera patente a los 21 años y también presentó entre 500 y 600 solicitudes fallidas o abandonadas. Solo en el año 1882, en el punto álgido de su trabajo sobre la luz y la energía eléctrica, completó 106 solicitudes exitosas, en el año en que instaló la primera instalación eléctrica en Manhattan. Pero es necesario matizar estas cifras. La mayoría de estas invenciones no eran completamente originales, sino mejoras de invenciones anteriores, como la famosa lámpara incandescente, la bombilla. Precisamente una de las mayores innovaciones de Edison fue crear el primer laboratorio industrial de investigación y desarrollo del mundo, en Menlo Park, New Jersey, popularmente conocido como la fábrica de inventos, que llegó a emplear a más de 80 colaboradores. Por lo tanto, muchas de las patentes de Edison fueron el resultado del trabajo colectivo de su equipo, que llegó a superar las 200 personas cuando en 1887 se trasladó a West Orange. Por lo que respecta a Tesla, se han documentado algo más de 300 patentes en 27 países de todo el mundo. No obstante, muchas de estas patentes protegen la misma invención en distintos países y un análisis detallado de su obra reduce dicha cifra a 125 invenciones distintas. El mayor número de solicitudes de patentes de Tesla presentó en un solo año fue en 1889, con 37 solicitudes relativas a su sistema polifásico. Edison fue el inventor más prolífico en número, Tesla el más transformador en impacto, porque sus inventos son de mayor calado tecnológico individual. El motor de inducción de corriente alterna, el sistema polifásico de transmisión eléctrica, la bobina Tesla y las bases de la radio son los pilares de la electrificación y las comunicaciones modernas. La paradoja histórica es que Tesla murió en la pobreza en 1943, mientras que los sistemas eléctricos del mundo entero funcionaban sobre sus patentes. A diferencia de Edison, la genialidad de Tesla se caracterizó por la introspección y el trabajo solitario, sin llegar a gestionar grandes equipos de colaboradores. Por lo tanto, en términos cuantitativos y de dinámica del proceso inventivo, nuestro nuevo académico acredita una trayectoria más similar a Tesla que a Edison. Según manifiesta él mismo, la vocación de inventor la heredó de su abuelo materno, quien ya le hablaba de patentes cuando nuestro académico tenía solo 4 años. Amén de sus patentes, sus numerosas publicaciones, incluyendo más de 200 artículos en revistas indexadas, le han catapultado a la cima de los autores más citados, apareciendo sistemáticamente en la lista del 2% de Stanford. Lógicamente, esta brillante trayectoria ha cosechado importantes reconocimientos y premios, así, por mencionar solo algunos, en 2010 recibió el Premio Nacional de Investigación en Transferencia de Tecnología Juan de la Cierva, mientras que en 2012 fue el primer andaluz en ser nombrado miembro Fellow de la American Physical Society. En 2015 la Universidad de Sevilla le otorgó el premio Javier Benjumea. Para terminar, quiero centrarme en el discurso de ingreso que Alfonso Gañán ha preparado para la ocasión, que me parece muy original y valiente.
lejos de la autocomplacencia o continuismo habitual en estas piezas literarias, pero también bastante denso y complejo, que les voy a contar, propio de personajes polímatas como lo es su autor. En efecto, en lugar de hablarnos de la microfluídica y su importancia, que sería lo cómodo para él y lo esperable para nosotros, nuestro académico nos propone un viaje epistémico desde el nacimiento de la vida en la Tierra hasta la inteligencia artificial como hilo conductor para llamar la atención sobre algunas de las principales perturbaciones que el ser humano está introduciendo en la biosfera, las cuales ocurren a tal velocidad que la Tierra carece de mecanismo regulador alguno para poder contrarrestarlas. El interés de Alfonso Gañán por el impacto del ser humano en la biosfera y, por tanto, los orígenes de este discurso se remontan al año 2007. Observando la diversidad de aplicaciones que ofrecía la tecnología flow bearing, nuestro académico baraja su posible uso mediante la generación masiva de aerosoles en el campo de la geoingeniería, que estudia mecanismos para interferir de forma controlada y monitorizada en el balance radiante de la atmósfera terrestre. Con tal motivo, comienza a investigar sobre cambio climático, balance energético globales, islas de calor urbana, distribución de recursos eólicos, etcétera, etcétera. Más recientemente ha estudiado a fondo el tema de los micro y nanoplásticos que adquieren cada día más importancia por su posible impacto en la salud humana. Ya en el último año y medio, Alfonso Gañán ha quedado fascinado por la puerta que la inteligencia artificial ha abierto a lo que sin duda será la siguiente revolución científico-técnica. En su discurso, Alfonso Gañán empieza hablándonos de un planeta inerte, caracterizado por la concurrencia simultánea de unas condiciones cosmológicas muy singulares. Para empezar, su distancia al Sol, que permite la existencia de agua líquida en la superficie de un planeta rocoso. A ello se suma la gravedad necesaria para retener una atmósfera densa, la magnetosfera que nos protege del viento solar y la radiación cósmica, la tectónica de placas, la estabilización del eje terrestre que aporta la Luna y la abundancia de elementos esenciales para la bioquímica basada en carbono. Estos incluyen el oxígeno molecular atmosférico introducido por la cianobacteria hace 2.400 millones de años, que además de permitir la respiración aerobia, dio lugar a la capa de ozono que filtra la dañina radiación ultravioleta. En ausencia de vida, el planeta Tierra se encuentra en un equilibrio radiativo que, gracias al efecto invernadero natural de la atmósfera, logra mantener una temperatura media superficial de entre 14 y 15 grados. Dicha temperatura media se ve afectada por alteraciones naturales más o menos periódicas, como la geometría orbital de la Tierra o la actividad solar, todas ellas en escalas de tiempo que como mínimo superan las decenas de miles de años. En su discurso, Alfonso Gañán analiza el termostato de la biosfera, que tiene una temperatura de equilibrio determinada por varios sistemas realimentados, siendo el más importante de ellos la interacción atmósfera-océano. Argumenta también que la mayor estabilidad de las temperaturas ecuatoriales frente a la variabilidad de latitudes altas se debe a la estabilización biológica que aportan los trópicos. Esto se traduce en que un aumento de CO2 no eleva la temperatura global de forma uniforme, sino que expande la zona habitable hacia los polos, incrementando así el área del planeta con temperaturas dentro del rango biológicamente óptimo. Pero este mecanismo regulador, como se ha dicho, es intrínsecamente lento, incapaz, por lo tanto, de operar eficazmente para contrarrestar perturbaciones rápidas, como las introducidas en los 2 últimos siglos por el ser humano. Y esta lentitud de respuesta es su principal punto débil. Y voy terminando. El discurso intenta aclarar asimismo algunos malentendidos que han surgido en acaloradas discusiones que algunos miembros de esta academia hemos sostenido en los últimos años respecto a la relación de causalidad entre aumento de CO2 y temperatura media. Al final parece que todos teníamos razón, puesto que un aumento de CO2 en la atmósfera puede conducir a un aumento de la temperatura media y viceversa. Un aumento de la temperatura media del océano incrementa el CO2 en la atmósfera. Reconozco que he aprendido mucho leyendo el discurso de Alfonso Gañán y recomiendo a todos los interesados en el cambio climático que lean la versión escrita cuando se publique. La visión que nuestro flamante académico tiene de su trabajo como investigador queda perfectamente resumida en el texto de su propuesta al Premio Javier Benjumea de la Universidad de Sevilla en 2015. Según sus propias palabras, abro comillas, 2 ingredientes fundamentales componen la motivación o motor esencial de la trayectoria del candidato: la fascinación por el conocimiento de la física y los fenómenos naturales y la aplicación de ese conocimiento a través de la invención, el diseño y la ingeniería, cierra comillas. La pregunta pertinente, a la vista de esta trayectoria vital y profesional, sería: ¿un personaje como Alfonso Gañán Calvo, caracterizado por la transversalidad e interdisciplinariedad de su temática investigadora, es un ingeniero con motivaciones científicas o un científico con vocación y mentalidad de ingeniero? Yo no sabría decirles, pero en todo caso, la Real Academia Sevillana de Ciencias se complace y se honra en incluirlo en su nómina. Y no quiero cansarles más, demos la bienvenida a nuestro flamante académico, del que esperamos una activa y fructífera participación en las actividades de la Academia, confiando en que también para él resulte enriquecedora su presencia entre nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, por tu brillante exposición, discurso de contestación a Alfonso. Vicerrector de Innovación, Transferencia y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla, secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, académicos, compañeros, señoras y señores. En nombre de esta academia es para mí un honor muy especial dar la más cordial bienvenida al nuevo académico, al profesor Alfonso Gañán Calvo, cuya incorporación celebramos hoy. Su trayectoria como catedrático de Ingeniería, ampliamente reconocida y distinguida con numerosos premios, constituye por sí misma un aval excepcional de rigor, excelencia y contribución sostenida al avance del conocimiento. Permítanme, además, añadir una nota de carácter más personal, que creo ilustra bien la dimensión humana y científica de este reconocimiento. Hace poco más de 10 años tuve la satisfacción de que nuestros grupos de investigación, procedentes de ámbitos tan diversos, tan dispares, como la biología y la ingeniería, colaboraran en un proyecto conjunto. El objetivo era ambicioso: la encapsulación de moléculas biológicas y su caracterización mediante resonancia magnética nuclear de líquidos. El problema científico que abordábamos no era menor. Se trataba de estudiar proteínas que, ya fuera por su tamaño o por el entorno celular en el que se encuentran, resultan inaccesibles a la metodología convencional de resonancia magnética nuclear en solución. Para ello combinamos nuestra experiencia bioquímica en la expresión y purificación de proteínas con la tecnología ya mencionada de Electron Flow Focusing, desarrollada por el profesor Gañán. Aquella colaboración no solo fue fructífera desde el punto de vista científico, sino también profundamente enriquecedora desde el punto de vista humano. Condujo además a un trabajo de fin de grado defendido por un estudiante de bioquímica que fue distinguido con el premio extraordinario de su promoción. Creo que este episodio refleja con precisión el tipo de ciencia que el profesor Gañán promueve, rigurosa, colaborativa y orientada a resultados de alto impacto. El discurso de ingreso del profesor Gañán ha sido coherente con esa forma de entender la ciencia. En el discurso se aprecia con claridad una curiosidad que trasciende los límites disciplinares, más propia del científico en sentido amplio que del ingeniero en sentido restringido, sin que ello reste un solo ápice a su excelencia técnica. Nos ha presentado una propuesta ambiciosa, integradora y profundamente original, que recorre con solvencia ámbitos tan diversos como la física del sistema climático, la biología de los grandes equilibrios terrestres y los desafíos emergentes de la inteligencia artificial. La amplitud de su mirada y su capacidad para establecer puentes entre disciplinas confirman una vocación intelectual poco frecuente, orientada no solo a la especialización, sino también a la síntesis y a la comprensión global de los sistemas complejos. Como bioquímico me ha resultado especialmente sugerente su formulación del concepto de termostato biocinético, que ofrece una lectura un tanto innovadora del papel de la biosfera como agente activo en la regulación del clima terrestre. Lejos de simplificaciones, la propuesta del profesor Gañán invita a repensar la interacción entre procesos físicos y biológicos desde una perspectiva dinámica y evolutiva, aportando un marco conceptual que, con independencia del grado de desarrollo futuro, resulta sin duda fecundo para el debate científico. Del mismo modo, su extensión hacia el ámbito del conocimiento y la inteligencia artificial abre un campo de reflexión particularmente pertinente en un momento histórico en el que las tecnologías cognitivas están transformando nuestra relación con el saber, el aprendizaje y la toma de decisiones. En este último ámbito, la reflexión sobre la posible atrofia cognitiva asociada al uso intensivo de la inteligencia artificial plantea cuestiones de interés ético, moral y trascendencia social. Como biólogo no puedo dejar de especular, y es un poco las palabras de Alfonso, no puedo dejar de especular sobre las diferencias socioeconómicas derivadas que en escalas de tiempo propias de la evolución darwiniana podrían llegar a actuar como barreras de tipo aislacionista entre grupos humanos,
con efectos hipotéticos de diferenciación progresiva acelerada. La evidencia disponible hoy apunta a fenómenos de delegación cognitiva que merecen atención. Si bien se trata de un campo emergente en el que muchas conclusiones deberán aún formularse con la debida prudencia y matización a la luz de futuros desarrollos empíricos. En conjunto, estamos ante un discurso valiente, como ya se ha dicho también, integrador y estimulante, cuya principal virtud es precisamente la de abrir preguntas de gran calado más que ofrecer respuestas cerradas. Y es en esa capacidad de interrogar los marcos establecidos donde reconocemos uno de los rasgos más valiosos del pensamiento universitario. El brillante análisis que realiza, por otro lado, el académico Antonio Gómez Expósito en su discurso de contestación recoge precisamente esa valentía y versatilidad intelectual que sobresale en el nuevo miembro de nuestra academia. No sin admiración manifiesta hacia el profesor Gañán, el profesor Gómez Expósito se pregunta: ¿es un ingeniero con motivaciones científicas o un científico con vocación y mentalidad de ingeniero? Yo me atrevería a decir que ambas propiedades se manifiestan por igual en el profesor Gañán. Así como de Broglie nos descubrió la dualidad onda-partícula de la luz, el profesor Gómez Expósito nos descubre esa dualidad científico-técnica del nuevo académico, en el que la curiosidad del científico se entrelaza con la utilidad del ingeniero, como muchas veces nos revela y nos recuerda el profesor Aracil. Esta curiosidad y esta utilidad del científico y del ingeniero como leitmotiv de su devenir por el mundo de la investigación. Deseo asimismo subrayar el valor de la incorporación del profesor Gañán en términos de ampliación de horizontes para esta academia. Su perfil, sólidamente enraizado en la ingeniería, pero una clara vocación hacia la comprensión de sistemas complejos, constituye una aportación especialmente enriquecedora para áreas emergentes de nuestra institución, en particular aquellas vinculadas al estudio interdisciplinar de la sostenibilidad, los sistemas dinámicos, la modelización del cambio global y la inteligencia artificial. Su experiencia contribuirá sin duda a reforzar el diálogo entre las ciencias físicas, las ciencias de la vida y de la tierra y las tecnologías basadas en el conocimiento, un espacio que esta academia está llamada a considerar cada vez más central en la comprensión de los grandes retos contemporáneos. En definitiva, nos encontramos ante una aportación de gran madurez intelectual que combina solidez técnica, visión integradora y una clara voluntad de trascender las fronteras tradicionales del conocimiento disciplinar. El ingreso del nuevo académico no solo honra a esta institución, sino que abre también nuevas oportunidades para su enriquecimiento científico y para su proyección hacia campos en plena expansión. Por todo ello, es para mí un gran placer reiterar en nombre de la Academia nuestra más cálida bienvenida al profesor Gañán. Estamos convencidos de que su presencia contribuirá de manera decisiva a fortalecer nuestras líneas de trabajo, a impulsar nuevas áreas del saber y a seguir avanzando con rigor, amplitud de miras y ambición intelectual en la comprensión de los sistemas tecnológicos y cognitivos que definen nuestro tiempo. Muchas gracias. Bien, y ya para cerrar le devuelvo la palabra al señor vicerrector de la Universidad de Sevilla para que cierre el acto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que después de escuchar al presidente, al secretario, a Antonio Gómez y, por supuesto, al nuevo académico, me queda muy poco por decir y solo reiterar la felicitación al nuevo académico, felicitarnos en nombre de la rectora y de la Universidad de Sevilla, que es un honor para esta universidad que se incorporen profesores de tan distinguida trayectoria a la Real Academia Sevillana de la Ciencia. Y me voy a permitir una licencia, después de escuchar al profesor Alfonso Gañán con esa magnífica discurso que nos ha dado y el punto en el cual nos ha situado, que yo he escrito de inquietud.
voy a intentar cerrar con un guiño de esperanza, y que esa situación de la nueva ventana de la inteligencia artificial que se nos presenta sea como el papiro a nuestros días, y la respuesta, como creo que no puede ser de otra forma, en el ámbito que nos encontramos, para encontrar ese mecanismo de compensación, no puede ser otro que el de la ciencia, y creo que estamos en el ámbito adecuado para abrir esa ventana de optimismo que lo encontraremos, por supuesto, a través del instrumento de la ciencia. Muchas gracias y buenas tardes.